Este es nuestro sitio. Piérdete. El primero en llegar es el primero en ser servido, ¿entiendes? Yo llegué primero, ¿por qué debería cederte el paso? Que de primero en llegar, primero en ser servido. ¿Por qué deberías ocupar una mesa tan grande tú solo? Somos más. Deberías dárnosla, ¿entiendes? Coge rápido tu tazón. Y vete a comer en cuclillas a la puerta. ¿Por qué no vas a ponerte en cuclillas a la puerta para comer? Chico, me estás tomando el pelo. ¿Sabes quién es mi padre? ¿Ves esa fábrica de allí? Mi padre es el dueño. Tiene una facturación de más de 1 millón al año. Jugando conmigo. Tienes el capital. Mira su pobre aspecto. Sumando todo lo que lleva puesto, no supera los 200. Supongo que en toda su vida, ni siquiera verá cómo es 1 millón. Deja de burlarte de él. Chico, no seas descarado. Este subordinado, Quintan, llega tarde para escoltarlo. Quinten, un gran general bajo el rey Jiangnan. Por favor, castígueme, príncipe. Por favor, castígame, príncipe. Él es el príncipe. ¿Cómo es eso posible? Él es el legendario rey de Jiangnan. Investiga a estas personas. Tengo mucha curiosidad. Acabo de llegar a Jiangnan. ¿Cómo supieron mi paradero? The film was translated and narrated Busquen. by M Media. Príncipe, esto es la Orden de las 7 Muertes. Estoy lleno. Ustedes tomen asiento. No, siéntate. No, siéntate. Siéntense. Sí. Sí. Así está mejor. Estás en la edad en la que necesitas crecer. Come más. ¿A qué clase de pez gordo hemos ofendido? Golpéenlos. Deja de golpear, para. Deja de golpear. Vieja cosa. Escucha. Te doy 1 hora. Para que me firmes este contrato de demolición. Luego empaca tus cosas y vete. De lo contrario, te romperé las piernas. Y te encadenaré como a un perro. Para que vigiles mi puerta. 10,000. Solo nos das 10,000 de compensación. Y quieres demoler nuestra casa. ¿No es esto cortarnos el sustento? Rómpelo. Veré cuánto tiempo te mantienes terco. Mantente terco. Deja de golpear. Si sigues golpeando, matarás a alguien. Fuera. ¿Firmado o no? John Kang. Bien. Contrato firmado. Vamos. Arrastra estas 2 cosas viejas fuera por mí. Luego llama a la excavadora por mí. Y demuele la casa. Alto. Tía Lin. Tío Wen. ¿Están bien? Tú eres. Eres Xiaofeng. Xiaofeng, por fin has llegado. Xiaofeng ha vuelto. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a golpearme? No me importa quién seas. Hoy. No sobrevivirás. Chico. Parece que tú y estos 2 viejos. SONWN a familia. Bien, hoy enviaré a toda tu familia. Al otro mundo juntos. Está bien, tío Wen. Quinten. Golpéalo. Chico.
Estás acabado, estás completamente acabado. ¿Sabes quién soy? Soy miembro del Kixin Salón. Si sabes lo que te conviene, libéranos obedientemente. Y luego deja que esta chica pase la noche conmigo. De lo contrario, haré que cada uno de ustedes deseen estar muertos. He dicho. No importa quién seas. Hoy. No vivirás. No. Se acabó. Has causado un gran problema. Son del Kixin Salón. Subordinados del maestro Long Quinto. Maestro Long Quinto. Así es. El Kixin Salón es la fuerza clandestina más grande de Jiangnan, que abarca las 3 provincias. El maestro Long Quinto es el poder clandestino del rey de Jiangnan. Cualquiera que lo ofenda termina completamente muerto. Mataste a su hombre. Definitivamente no te dejará ir. Deberías irte rápido. No se preocupe, tío Wen. Déjeme este asunto a mí. Pero, ¿por qué te intimidaron? Esta es una larga historia. La residencia del gobernador general planea construir el Salón Sunde. El Kixin Salón se encarga de la demolición. Sin embargo, los fondos de compensación emitidos por la residencia del gobernador general fueron todos malversados por ellos. Intentaron desalojarnos a todas las familias, dándonos solo 10.000 yuan. Nos negamos. El Salón Kixin vino buscando problemas. No ordené detener el proyecto de la sala Sunde, porque la demolición sigue ocurriendo. Su subordinado investigará de inmediato. Papá, madre, Wen Min, hermano de Wen Yueting. esto es malo. Mi hermana saltó de un edificio. Hermano Jin, mi hermana está justo ahí adelante. Xiao Min, ¿qué pasó? ¿Por qué Yueting saltó de un edificio? Todo es por la demolición. La gente del Salón Kixin, para obligarnos a mudarnos, constantemente enviaban gente a destrozar, saquear y amenazarnos. Mi hermana no pudo soportarlo más, así que fue al Kixin Salón a negociar con el maestro Long Quinto. Pero ¿quién lo hubiera pensado? El maestro Long Quinto exigió a mi hermana por una noche. Cuando mi hermana se negó, él recurrió a la fuerza. Parece que ya no hay necesidad de que él exista. Hermano Jin, por favor, no actúes precipitadamente. En Jiangnan, el Kixin Salón domina todo. No podemos permitirnos provocarlos bajo ninguna circunstancia. No te preocupes. Cualquiera que se atreva a intimidar a Yueting, no los dejaré ir. Hermano Jin, hermana. Yueting, Hermano Jiang, Yueting. estoy soñando. Hermano Jiang, ¿eres realmente tú el que ha vuelto? Yueting, soy yo, he vuelto. Eso es maravilloso, hermano Jiang. Pensé que nunca te volvería a ver. Hermana. Yueting. Las heridas de la señorita Yuetin son graves. Me temo que no aguantará mucho más. Doctor, ¿dónde está el doctor? ¿Por qué el paciente está tan gravemente herido? A nadie le importa. ¿Por qué gritan? Esto es un hospital, no su casa. Si siguen gritando, todos ustedes se van. Doctor, llegó en el momento justo. Por favor, organice rápidamente al personal para tratar a este paciente. Doctor, le ruego, estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero. Por favor, salve a mi hermana, ¿de acuerdo? Lo siento, no puedo salvarla. ¿Qué dijiste? Esta persona ofendió al maestro Long Quinto. El maestro Long Quinto ya ha dado la orden. Los médicos en todos los hospitales de Jiangnan tienen prohibido salvarla. Cuando finalmente entre en razón y acepte acompañar al maestro Long Quinto, solo entonces trataremos su enfermedad. Es el maestro Long Quinto otra vez, maestro Long Quinto. ¿Es usted realmente un doctor que cura enfermedades y salva vidas? ¿O es el perro faldero del maestro Long Quinto? Hermano Jin, por favor, cálmese. Hermano Jin, suéltame, suéltame. Le digo que esto es un hospital. Si se atreve a causar problemas aquí de nuevo, créame o no, encontraré a alguien que lo eche. Sabe que esto es un hospital. Le ordeno ahora mismo, para salvar a la persona inmediatamente. Imposible. En Jiangnan, ¿quién se atreve a desafiar al maestro Long Quinto? Quien lo haga, muere. Le aconsejo que no malgaste su energía. Este es su destino. Usted teme a ese maestro Long Quinto, pero no me teme a mí, ¿es eso correcto? Yes, USTID. Siquiera está calificado para compararse con el maestro Long Quinto. Le estoy diciendo, el maestro Long Quinto es el rey del inframundo en Jiangnan. Su palabra es un decreto imperial. El rey del inframundo en Jiangnan. Hoy quiero ver. ¿De quién tienen más peso las palabras, si las de él, o las mías? King Teng. Sí, ¿Quién es el mejor doctor en las 3 provincias de Jiangnan? el presidente de la Asociación Médica de Jiangnan. El gran maestro de medicina china, Tai Sanwen. Haz la llamada. Dile que es mi orden, Jin Fan, que debe venir aquí en 5 minutos. ¿Entendido? Haga que Tai Sanwen venga inmediatamente al hospital de Jiangnan. 5 minutos. Están ustedes dos montando una doble actuación aquí. ¿Quieres invitar a Tai Sanwen? ¿Sabe quién es él? Es el médico más importante de Jiangnan. Mire su apariencia empobrecida. ¿Qué derecho tiene usted a llamarlo? Espero que aún pueda ser tan arrogante más tarde. The film was translated Hermana. and narrated by M Media. 5 minutos casi han terminado. ¿Dónde está él? Hermano Jin, no puedes engañarlo así. ¿Quién en Jiangnan no sabe que Tai Sanwen, aparte de unas pocas figuras importantes, la gente común y mucho menos invitarlo? Es difícil incluso reunirse con él una vez. No estoy engañando a nadie. No se preocupe. Estará aquí inmediatamente. Hermano Jin, mira la hora. No bromees.
Cuando presumes, deberías mirarte a ti mismo, para ver si tienes las calificaciones. Si realmente puedes convocar a Tai San-wen aquí. Te llamaré papá. Ha llegado Tai San-wen. Tai San-wen, el principal médico de Jiangnan. De hecho, lograron invitar a Tai San-wen. Señor Jin, me disculpo por mi retraso. Sin retraso. Viejo doctor divino, por favor, proceda a tratar y salvar a esta dama. De acuerdo. Señor Jin, por favor, quédese tranquilo. Este anciano ciertamente hará todo lo posible. Imposible. Nadie va a operarla hoy. Las palabras del maestro Long Quinto están fuera de toda duda. Busca la muerte. Tú. ¿Te atreves a golpearme? Estás acabado, todos ustedes están acabados. No creas que, solo porque trajiste a Tai San-wen, estarás sano y salvo. Hoy has ofendido al maestro Long Quinto. Tendrás una muerte miserable. Te lo digo. No soy yo quien lo ofendió. Ahora es él quien me ha ofendido. Incluso si él no viene a buscarme, yo iré a buscarlo. Para aniquilar el Salón Kixin. He estado en Jiangnan durante tantos años. Esta es la primera vez que escucho que alguien quiere acabar con mi Salón Kixin. Quiero ver. Maestro Long Quinto, líder del Salón Kixin. ¿Quién tiene tanta audacia? Señor, debe hacer justicia por mí. Este mocoso desafió abiertamente su orden. No solo encontró a alguien para tratar la enfermedad de esa perra. Incluso dijo que acabaría con el Salón Kixin. Mocoso. Eres muy arrogante. Usted es Quinto Lom. Es el título de quinto maestro algo que puedes simplemente nombrar. Llámalo quinto maestro. De lo contrario, te mataré a golpes. Mocoso. Tienes un valor inmenso. Ya que sabes quién soy. ¿Cómo te atreves a desafiar mis órdenes? ¿Acaso no sabes cuáles serán las consecuencias? Audaz. Esta niña es tan hermosa. Después de que me ocupe de esa perra Wen Yueting, vendré y te favoreceré. Que alguien entre y la arrastre fuera por mí. Arrojéla fuera de la entrada del hospital. Quiero ver quién se atreve a salvarla. Quinto maestro, le ruego que nos perdone a este hermano y hermana y nos dé una salida. Se lo ruego, Xiaoming. se lo ruego. No hay necesidad de disculparse. Estando yo aquí, veré quién se atreve a dar medio paso en la sala de operaciones. ¿Qué clase de cosa eres tú para atreverte a bloquear mi camino aquí? ¿Y qué clase de cosa eres tú para atreverte a provocar a mi mujer? Así que eres el protector de esa perra. ¿Quieres defenderla? Bien, entonces arrodíllate ante mí. Póstrate ante mí. Póstrate hasta que estés satisfecho. Quizás si estoy contento. La dejaré ir. Hoy. También te daré una oportunidad. Arrodíllate y haz una reverencia a Iweting en señal de disculpa. Quizás. Incluso perdone al Salón Kixin. Quinto maestro, por favor, perdona al hermano Jin. Él acaba de regresar de fuera de la ciudad y no entiende nada. Quinto maestro, se lo ruego. Xiaoming, levántate. Hermano Jin, detén esta tontería. No podemos derrotar al maestro Long Quinto. ¿Por qué no puedes reconocer la realidad? Este chico tiene razón. En las 3 provincias de Jiangnan, aparte de la mansión del gobernador general, no hay nadie con quien mi Salón Kixin no pueda lidiar. Chico, arrodillarse no te ayudará. Quiero que él se arrodille. Hermano Jin, no seas tan terco. Pídele disculpas al quinto maestro, ¿de acuerdo? Hermano Jin, te lo ruego. El Salón Kixin ha hecho tanto mal. No hay necesidad de que siga existiendo. ¿Entendido? Chico, todavía no te arrodillas. Bien. Yenetú en este y Ayudari. Rómpanle ambas piernas. Háganlo arrodillarse aquí hasta que muera. Arrodíllate. ¿Quiénes son todos ustedes? No ibas a romperme las piernas hace un momento. ¿Qué está pasando ahora? Chico, hoy admito la derrota. Puedes vencer a 2 personas. Puedes vencer a 200 personas. Pero puedes vencer a 2000. Te lo digo. Si me tocas hoy, mi Salón Kixin nunca te dejará ir. No importa a dónde corras en el futuro. Mi Salón Kixin definitivamente te perseguirá hasta que mueras. Tienes números. De acuerdo. Vamos. Llama a toda tu gente. Llama a The tantos film como was puedas. translated and Quiero ver cómo me harán narrated morir. by M-Media. Bien. Chico, estás buscando la muerte. Te dejaré ver. El terror de mi Salón Kixin. Hola, dile a Tian Dao que reúna inmediatamente a todos los hermanos. Que se apresure inmediatamente al hospital Jiangnan. Quiero matar gente. Chico, solo espera a morir. Quinto maestro. ¿Ves eso? Esto es fuerza. Solo ustedes 2. ¿Qué pueden usar para pelear conmigo? Hermano Jin. ¿Qué hacemos?
King Teng, deja que estos tipos que solo saben presumir y causar problemas en las calles echen un vistazo a lo que es la verdadera masacre. Hermanos, aquí. Mátenlos, invalídenlos por mí. Tian Dao, aún no te mueves. Un hombre inútil que solo depende de las mujeres. No merece vivir. Príncipe. ¿Cómo es esto posible? Tian Dao, Llama a alguien. no vengas aquí. Llama a alguien. No creas que te tengo miedo solo porque sabes pelear. Déjame decirte. Mis contactos llegan hasta el cielo. Ni siquiera puedes imaginarlo. Si te atreves a tocarme, no tendrás escapatoria en Jiangnan. Las conexiones llegan al cielo, sin salida. Incluso si el rey del cielo viene hoy, él no puede salvarte. ¿Qué está pasando? A plena luz del día. Atreverse a cometer actos violentos en un hospital. Liu Chongwu, capitán del departamento de patrulla. Esto es simplemente anarquía. Recibimos un informe. Que unos matones están causando violencia en el hospital. Deténganlos por mí, chico. Y que si puedes pelear. Cuando estás aquí afuera, debes depender del poder, debes depender del respaldo. Aún no lo sabes, ¿verdad? Mi respaldo es el departamento de patrulla, incluso si eres increíblemente fuerte. No te atrevas a tocar al departamento de patrulla. Departamento de patrulla. Capitán Liu, arresta rápidamente a esos dos. Ellos son los matones que cometieron la violencia, peleando violentamente en público en el hospital, ignorando la ley y la disciplina, absolutamente viciosos y malvados. ¿Cómo te atreves? Arréstenlos por mí. Si se atreven a resistirse, ejecútenlos en el acto. ¿Qué? Tratando de resistirse al arresto. Chico, te aconsejo que te rindas obedientemente. Él instigó este asunto de principio a fin. En cuanto a quién es el verdadero perpetrador, aquí hay imágenes de vigilancia y testigos. Lo sabrá claramente si investiga. Así es, él es quien nos intimidó. Obligó a mi hermana a saltar del edificio, y no dejaba que los médicos la ayudaran. El hermano Jin invitó al médico. Dijo que le rompería las piernas al hermano Jin. Cállate. Todas esas cosas que dijiste. No vi ninguna de ellas. Solo los vi a ustedes peleando y cometiendo violencia en el hospital. Agrediendo a otros. Si te atreves a decir una palabra más, te arrestaré y te llevaré también. Es así como su departamento de patrulla maneja las cosas. Arrestar a personas sin pruebas. Cuando mi departamento de patrulla maneja asuntos, necesito que te entrometas. De acuerdo. Espero que no se arrepienta de esto. Arrogante. Espósenlo. Hermano Jin. Capitán Liu. Un chico sin poder y sin antecedentes. No vale nada. Simplemente relájate. Chico. Te haré saber lo que significa vivir una vida peor que la muerte. Después de que me ocupe de este chico, iré a ocuparme de esa perra. Mira cómo juego a fondo con ella. Xiao Min, ve a cuidar de tu hermana. Déjame este asunto a mí. No me harán nada. Llévenselo. ¿Qué debemos hacer ahora? Conectando con la oficina del director de patrulla. Nombre. Jin Feng. Antecedentes familiares. Huérfano. Ocupación. Desempleado. Muy bien, eres bastante obediente. Ahora anuncio el resultado de tu juicio. Jin Feng. Masculino. Por provocar disturbios. Sentenciado a 10 años de prisión. Te pregunto, ¿admite usted estos cargos? Admitir. ¿Por qué debería admitirlos? La verdad del asunto fue que el Salón Kixin abusó de su poder, ignoró la vida humana. Como departamento de patrulla, usted no investigó la causa, sino que inmediatamente me atribuyó el crimen. ¿Acaso no respeta las leyes del imperio? En absoluto.
The film was translated and narrated by M Media. Ley Imperial. Una vez que entras en el departamento de patrulla, yo soy la Ley Imperial. Si yo digo que eres culpable, entonces eres culpable. Te preguntaré una vez más. ¿Admite usted estos cargos? No los admito. El digno departamento de patrulla, en connivencia con matones del Salón Kixing, no teme la retribución. No lo admitirás. Te golpearé hasta que lo admitas hoy. Recordaré estos 5 puñetazos por usted. En 5 minutos. Te devolveré estos 5 puñetazos. 10 veces más. Todavía me amenazas. Chico, déjame decirte, una vez que entras en el departamento de patrulla y caes en mis manos, si quiero que vivas, vives. Si quiero que mueras, mueres. Deberías pensar en cómo complacerme a mí en su lugar. Entonces crees que en 5 minutos alguien cruzará esa puerta, me liberará y te encerrará en prisión para que nunca salgas por el resto de tu vida. Ni siquiera sueñes con que alguien venga a salvarte. Te lo digo sin mi orden. Nadie puede sacarte bajo fianza. Capitán, alguien ha venido a sacar a este chico bajo fianza. ¿Qué demonios? Sacarlo bajo fianza. No esperaba que tú, chico, tuvieras algunas conexiones. Sin embargo, es inútil. Dije, no saldrás de este lugar en esta vida. Ve y dile a la persona que busca la fianza, que se largue lo más lejos posible. Si se atreven a pronunciar otra palabra, arrestadlos también. Capitán, esto podría no ser apropiado. La persona que vino a sacarlo bajo fianza tiene un respaldo bastante poderoso. Este chico es solo un pobre. La persona que lo saca bajo fianza, ¿qué respaldo podría tener? Si no se va ahora, rómpanle las piernas y échenlo. Me gustaría ver Sanchangue, director del departamento de patrulla. cómo planea usted, Capitán Liu, romperme las piernas. Director, ¿por qué está aquí? Este es solo un caso menor. Atrapamos a un don nadie inútil sin respaldo. Terminaré de tratar con él inmediatamente. Canalla. Tonto ciego que no reconoce al Monte Tai. Ahora quítate de mi camino. Director, ¿qué está haciendo? Este es solo un chico pobre sin respaldo. Príncipe. Príncipe, llegué tarde. Muy bien. Departamento de patrulla bajo el director San, torturando a personas para obtener confesiones falsas, fabricando cargos, e incluso confabulándose con el Salón Kixing. Parece que es hora de una limpieza a fondo. Príncipe, por favor, perdóneme. Fallé en disciplinar a mis subordinados. He ofendido al príncipe. Este subordinado merece la muerte y acepta toda la culpa. Príncipe. Príncipe. ¿Cómo podría ser él el príncipe? Director. Usted debe estar equivocado. ¿Aún recuerdas lo que acabo de decir? Imposible, absolutamente imposible. Debe ser falso, definitivamente falso. Bastardo. ¿Por qué no te arrodillas ante mí? ¿Acaso no lo sabes? Esta persona justo delante de tus ojos es el gobernador general de 3 provincias de Jiangnan. El rey de Jiangnan conferido especialmente por el imperio. ¿Cómo te atreves a actuar con presunción aquí? Príncipe. Príncipe, por favor, perdóname. Este humilde servidor no supo reconocer el Monte Tai. No sabía que era el príncipe y lo he ofendido. Este humilde servidor merece la muerte. Así que sabes que mereces la muerte. Director San. Por favor, explica. ¿Por qué el departamento de patrulla se asociaría con ese grupo del Salón Kixing? Esos matones que desprecian cruelmente la vida humana. Juntos. ¿Yo? Habla. Príncipe, perdóname. Este subordinado es completamente ajeno a este asunto. Todo fue hecho por iniciativa de la gente bajo mi mando. Entonces habla tú. A lo largo de los años, ¿cuántas fechorías has ayudado a cometer al Salón Kixing? ¿Yo? Esto. He estado operando en Jiangnan durante tantos años. Gastado tanto dinero. Y criado a tanta gente. Ese chico probablemente ni siquiera sepa que este departamento de patrulla es mi jardín privado. Ese chico me ofendió. Si entra al departamento de patrulla y sale ileso,
Entonces mi nombre no es Lon. Así es. Ofender a nuestro quinto maestro significa que estás cansado de vivir. Esta vez deja que el capitán Liu le dé una buena lección. Y Heise al saber el poder de nuestra sala Kixin. Vamos, sígueme adentro. Veamos si ese chico sigue vivo. Si todavía está vivo. Haz que se arrodille, haga la reverencia y se disculpe conmigo. Quizás, si estoy contento, incluso podría dejarlo libre. Vamos. Por favor. Capitán Liu. Capitán Liu, déjale algo de aliento a ese chico. Debo apropiadamente. Escuché que eres el rey clandestino de Jiangnan de 3 provincias. Permítame presentarme. Jin Feng. Conferido personalmente por el imperio, el rey de Jiangnan. Ahora habla. Relata todas las buenas obras que has cometido. Habla bien y podrías expiar haciendo un servicio meritorio. Si no hablas bien, ninguno de ustedes necesitará vivir más. Empecemos contigo. Maestro Long Quinto. No me atrevería. Ante el príncipe, Quinto Long es solo un perro. No me atrevo a llamarme maestro. Recuerdo que ya ordené detener el proyecto de construcción del Salón Sunde. ¿Quién te dio la audacia de atreverte todavía a demoler las casas residenciales en la calle Shengming? Príncipe, por favor, vea claramente. Ese asunto no tiene absolutamente nada que ver con este humilde servidor. Todo fue idea de la familia Jin. La familia Jin. Explica claramente. Jin Jingtai, el jefe de la familia Jin, dijo a este subordinado que la sección de la carretera Shengming es favorable. Si el proyecto se detiene así sin más, sería una pérdida demasiado grande. Por lo tanto, la familia Jin ordenó que el proyecto no debía detenerse. El proyecto para construir el Salón Sunde fue cambiado a construir un gran centro comercial. Por lo tanto, esas casas todavía tienen que ser demolidas. ¡Qué audacia! ¿Quién les dio el derecho? Solo para ganar dinero. Ignoran las vidas de los residentes en la calle Shengming, forzándolos a un camino de ruina. Príncipe, perdóname la vida. Jiang Jingtai fingió cumplimiento y engañó al príncipe. Solicito que el príncipe emita una orden. Permitir que este subordinado lidere la guardia Feng Yun. Para aprender a Jiang Jingtai, para interrogarlo y castigarlo. King Teng. Con efecto inmediato. Detén todos los proyectos del grupo Jiangai. Ni uno solo será perdonado. Además, envía a alguien a la familia Jin para notificar a Jin Jingtai. Diles que traigan a todos de la familia Jin y vayan a arrodillarse ante el tío Wen para disculparse. Solo cuando el tío Wen acepte perdonarlos, podrá reanudarse el trabajo. De lo contrario, el grupo Jiangai puede esperar la bancarrota. Su subordinado obedece la orden. San Chang'e. Tu subordinado está aquí. Releva a Liu Chonggu de su puesto y encarcélalo. Sí. No, príncipe. Dame una oportunidad más. Puedo expiar haciendo un servicio meritorio, príncipe. Guardias, lleváoslo. Príncipe. Levántate. En cuanto a ti, Príncipe, perdóname la vida. mantenerte vivo todavía tiene alguna utilidad. Sin embargo, la pena de muerte puede ser dispensada, pero el castigo por crímenes en vida es inevitable. Lisarle una de sus piernas, como advertencia y castigo. No digas que no te di una oportunidad. Controla a tus subordinados. Si descubro de nuevo que estás cometiendo actos tan atroces, yo personalmente te arrancaré la cabeza. Sí, gracias, príncipe, por perdonarme la vida. De ahora en adelante, yo, Quinto Long, seré un perro bajo el asiento del príncipe. Si me dices que golpea a un perro, ciertamente no atraparé un pollo. Un banquete en Jiangnan. Patriarca Jin. Felicidades. Esta vez, la familia Jin obtuvo el proyecto de la residencia del gobernador general para el recién nombrado gobernador general de Liangjiang, el rey de Jiangnan, para construir el Salón Sunde. Este es un inmenso honor. Alegría compartida. Pero escuché que este rey de Jiangnan del imperio es una leyenda en el ámbito militar. Pacificó todas las tierras fronterizas del norte de una sola vez. Incluso los 5 grandes dioses de la guerra fueron discípulos, entrenados personalmente por este príncipe. Se puede decir que llamarlo el rey de Jiangnan no es una exageración. Exacto. Con tanta buena fortuna cayendo sobre la familia Jin, si el príncipe está complacido, La familia Jin podría unirse a las filas de las familias de primer nivel. Gracias por sus amables palabras, caballeros. La familia Jin agradece la confianza del gobernador general. Así es como tuvimos la oportunidad de servir al rey de Jiangnan. No nos atrevemos a esperar nada más. Pero si el príncipe alguna vez nos necesita en el futuro, mi familia Jin ciertamente servirá hasta la muerte. Bien. Bien.
Hoy el rey de Jiangnan llegó a Jiangnan. Escuché que todo el aeropuerto fue acordonado. El hombre más rico de Jiangnan quiso ir a presentar sus respetos, pero inesperadamente casi fue derribado a tiros. Ahí sus credenciales eran insuficientes. Me pregunto cuándo podremos echar un vistazo de la estimada presencia del príncipe. Exacto. Así es. Exacto, así es. Una buena pregunta. Caballeros, hay algo que no saben. Temprano esta mañana, hice que mi hijo fuera y entregara una invitación al rey de Jiangnan, invitando al príncipe a asistir a la cena de celebración de mi familia Jin. ¿Qué? ¿De verdad? De verdad, ¿Es eso verdadero o falso? ¿es eso verdadero o falso? ¿Cómo es eso posible? ¿Quién es exactamente el rey de Jiangnan? Él es la leyenda de Daxia, el rey de Jiangnan. ¿Cómo podría asistir a este tipo de reunión? Exactamente. Exactamente. Sí, en efecto. Papá, han llegado noticias de la mansión del gobernador general, Jin Tianao, hijo de Jin Hingtai. el rey de Jiangnan. Asistirá a nuestro banquete hoy. El rey de Jiangnan asistirá a nuestro banquete hoy. Esto es el cielo bendiciendo a mi familia Jin. El cielo bendiciéndome a mí, Jin Hingtai. Felicidades, patriarca Jin. El patriarca Jin se ha ganado el favor del rey de Jiangnan. Eso es verdaderamente gloria suprema. En efecto, de esta manera, la ascensión de la familia Jiang a los cielos es inminente. Exacto. Patriarca Jiang, su gloria está a punto de llegar. Felicidades. Felicidades. Es así. Pero porque siento que es el día de tu muerte, patriarca Jin. Eres tú, Jin Feng. Mocoso, en realidad sigues vivo. Jin Feng, ese es el que, frente a la tablilla espiritual de su padre, fue el violador que agredió a su propia tía. Sí, es él. ¿No dijeron en aquel entonces que le rompieron las piernas y lo expulsaron de la familia Jiang? Viviendo de la mendicidad, ¿por qué ha vuelto ahora? Exacto. ¿Quién lo dejó entrar? Esto es verdaderamente increíblemente desafortunado. Si incluso escoria como tú que conspiró por la fortuna familiar y drogó e incriminó a su propio sobrino, aún puede seguir con vida. Porque yo no puedo vivir bien. Bestia, cierra la boca. ¿Quién te dio el valor para decir tonterías aquí? Lárgate de aquí ahora mismo. La familia Jin no te da la bienvenida. La familia Jin es mía. ¿Por qué debería irme? Tonterías. Mocoso, has sido moralmente corrupto desde la infancia. Acosando a hombres y mujeres, actuando imprudentemente. Y frente a la tablilla espiritual de tu padre. Cometiste un acto vergonzoso contra la decencia humana. Hace mucho tiempo que dejaste de ser miembro de mi familia Jin. No esperaba que te atrevieras a volver y causar problemas. Se comió un perro tu conciencia. Exacto. Cometiste un crimen imperdonable. El patriarca Jin te perdonó la vida por misericordia. Ya es bastante malo que no estés agradecido. Incluso regresaste para calumniar al patriarca Jin. Tú. Eres completamente despiadado. Desprecio. Tu reputación en Jiangnan es conocida por todos. ¿Cómo te atreves a volver a la familia Jiang? No tienes vergüenza. Jin Feng. Lo sé. No pudiste ganarte la vida fuera. Por eso descaradamente. Quieres volver a nuestra familia Jin, ¿verdad? No es solo dinero lo que quieres. Yo lo tengo. Siempre y cuando ahora te arrodilles y lamas mis zapatos hasta dejarlos limpios. Este dinero, te lo daré. Date prisa y lame. 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 Esos son más de 10,000 yuanes. Eso es suficiente para que comas durante mucho tiempo. No es así. Así es. Así es. Lame. Lame. ¿Por qué sigues ahí parado, The film was aturdido? translated Lame. and No volviste solo narrated porque by querías dinero. Media. Si quieres ser un perro, debes tener la conciencia de un perro. Eres muy arrogante. ¿Y qué si este joven maestro es arrogante? A mis ojos tú no eres más que un perro que regresó a mendigar. Ahora, te ordeno que te arrodilles ante mí. Te dije que te arrodillaras. Tú. Tianao. ¿Estás bien, hijo? Papá me golpeó. Bestia, estás buscando la muerte. Está loco. Ha perdido completamente la cabeza. Se atrevió a golpear al joven maestro mayor de la familia Jin. Actualmente, la familia Jin goza del favor del rey de Jiangnan. Al atacar a la familia Jin, has ofendido al rey de Jiangnan. ¿Cómo te atreves? Jin Hingtai. No tengo tiempo.
para montar un espectáculo con ustedes dos, padre e hijo, aquí, dentro de 7 días. Quiero que toda tu familia se arrodille ante mí y se arrepienta. Y la verdad del asunto anterior debe ser revelada al público. De lo contrario, todos los presentes aquí desaparecerán. Te digo que no solo estás loco. Estás enfermo. Solo tú, un lisiado. Y quieres que todos desaparezcamos. ¡Qué aterrador! Chico. ¿No temes que se te trabe la lengua? Abre tus ojos de perro y mira. La actual familia Jin bajo mi liderazgo es más fuerte que cuando tu padre estaba vivo. Y tú, a mis ojos, no eres más que una hormiga. Puedo aplastarte con solo mover un dedo. ¿Qué derecho tienes a amenazarme? Jin Feng, pedazo de basura. Déjame decirte, mi padre ya aseguró el proyecto de la mansión del gobernador general para el recién nombrado gobernador general de Liangjiang, el nuevo rey de Jiangnan, para construir el Salón Sunde. De ahora en adelante, nuestra familia Jin es un vasallo directo del rey de Jiangnan. Si sabes lo que te conviene, debes arrodillarte inmediatamente y hacer una reverencia 100 veces ante mí. De lo contrario, me aseguraré de que te vayas de aquí horizontalmente. Sala Sunde. Un vasallo directo del rey de Jiangnan. ¿De verdad que no derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd? ¿Crees que con solo una frase mía puedo hacer que tu supuesta Sala Sunde quiebre? ¿Qué clase de cosa eres? No eres más que un perro callejero. Y con solo una frase puedes hacer que el proyecto Salón Sunde se detenga. Vamos, inténtalo. Si tienes la capacidad, haz que el proyecto Salón Sunde se detenga. Entonces bien podría decir que soy el mismísimo rey de Jiangnan. Ven, King Teng, bebe. notifica a la mansión del gobernador general el proyecto de la Sala Sunde. Cese la construcción. Montaste todo un espectáculo, dándote eris. Tonterías. Creo que solo eres un lunático. Estúpido. Espero que aún puedas reír más tarde. Inútil. ¿De verdad pensaste que fingir hacer algunas llamadas podría detener la construcción de mi Salón Sunde? Vi que ni siquiera marcaste un número hace un momento. Sigues intentando mantener la actuación. Hola. ¿Qué? Acaba de llegar una noticia del sitio de construcción. La mansión del gobernador general detuvo el proyecto del Salón Sunde. Eso es imposible. ¿Qué clase de broma estás haciendo? ¿Cómo podría detenerse el proyecto? ¿Qué? El proyecto Salón Sunde ha sido detenido. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué es eso? Tú. Realmente fuiste tú, mocoso. ¿Lo crees esta vez? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Papá, ¿qué está pasando? Todos, esperen un momento. Esperen un momento. Señor Yu. Señor Yu, Sí. Solo quería preguntar sobre este asunto. The film Entendido. was translated and narrated by M Media. Adiós, señor Yu. Chico, casi me engañas. Papá, ¿qué está pasando exactamente? Todos. El señor Yu me acaba de decir. El rey de Jiangnan detesta la extravagancia y el despilfarro. Al encontrar la construcción del Salón Sunde demasiado lujosa, por lo que el proyecto fue detenido temporalmente. No tiene absolutamente nada que ver con este chico. Así que así es. Me asustaste. De hecho, pensé que tenías alguna gran habilidad. como sabes, que este asunto no fue arreglado por mí. Estás quizás tratando de decir que tú eres el mismísimo rey de Jiangnan. No fue más que un gato ciego que se topó con un ratón muerto. Tú, mendigo apestoso. Un perro callejero. Todavía fingiendo ser un pez gordo aquí. Espero que en unos días aún pueda verte siendo tan arrogante.
Además, solo te doy 7 días. Si no te arrodillas ante mí después de 7 días, asumirás las consecuencias. Vuelve. ¿Quién te dijo que te fueras? Causas problemas y luego intentas huir. Sigue soñando, vuelve. Llega la señorita Gu de la familia Gu. Gu Minchu, la dama mayor de la familia Gu, prometida de Jin Feng. Eres tú. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Parece que tu pierna está curada. Gracias a ti. No podría estar mejor. Jiangfeng. Sé que nunca podrás olvidarme. ¿Y quieres volver conmigo? ¿Qué quieres decir? Es inútil. Hace 5 años. Ya te lo dejé muy claro. Tú y yo. Hace mucho que no somos personas del mismo mundo. Pronto me haré cargo de la familia Gu y gestionaré el grupo Gu, convirtiéndome en la empresaria más joven de Jiangnan. En cuanto a ti, no eres más que un joven maestro abandonado de la familia Jiang. Eres notorio. Un lisiado inútil. Una locha en el pozo de barro. ¿Cómo puedes compararte con un fénix en el cielo? Tienes razón. Hace mucho tiempo que no somos personas del mismo mundo. No necesitas mostrar una mirada de haber sido gravemente agraviado. Me equivoqué en lo que dije. Sé que volviste esta vez para rogar a la familia Jiang que te acoja. Pero aún así, no eres digno de ser el hombre de Gu Minchu. El hombre con el que me casaré es alguien como el rey de Jiangnan, que comanda ejércitos en el territorio del norte, un gran héroe que estabiliza el mundo en Jiangnan. ¿Y tú? Nunca podrás convertirte en un hombre así. Xiao Yue. Chao Xiaoyue, secretaria de Gu Minchu. Solo basándote en ti, ¿te atreves a pensar en casarte con nuestra CEO Gu? Realmente eres un sapo que intenta comer carne de cisne. The film was translated Aquí tienes un and cheque de narrated 100.000. by M Media. Tómalo. Ve a comprarte ropa decente. Guarda el resto para comida. Recuerda, cuando vengas a ocasiones como esta en el futuro, debes vestirte de manera más apropiada. Lunático. Príncipe, ¿a dónde vamos ahora? Calle Shengmin. ¿Vamos a casa del señor Wen? Sí. Me pregunto por el tío Wen y su familia. ¿Cómo les va ahora? En aquel entonces, cuando la familia Jin me rompió las piernas, fueron el tío Wen y su familia quienes me salvaron. Incluso a costa de perder toda su fortuna. Querían curar mis piernas. Han pasado tantos años. Es hora de pagarles. ¿Y esa chica tonta, Yue Ting? Me pregunto, si sigue siendo tan traviesa como antes. ¿Entendido? Tianxi Shenhu. La casa que solicitaste está lista. Está en la unidad 001 de Tianxi Shenhu. De acuerdo con tus requisitos, la casa es espaciosa, limpia y discreta. A esto le llamas discreto. Este lugar es demasiado lujoso. Hermano Jiang. ¿Dónde es esto? Xiaofeng, no nos ibas a llevar a casa. ¿Por qué vinimos aquí? Así es. Esta es nuestra casa. La casa en la calle Shengmin. No fue arruinada debido a la demolición. Ya he hecho arreglos para que la gente la renueve. Por ahora nos quedaremos aquí. Quedarse aquí. Esto no se ve bien. No podemos permitirnos una casa aquí. No te preocupes, no necesitas comprarla. Esto es, me lo prestó un camarada rico de segunda generación. Ya le he notificado. Podemos quedarnos todo el tiempo que queramos. No es esto inapropiado. Después de todo, esta es la casa de otra persona. No te preocupes. Este camarada de armas y yo tenemos una amistad de vida o muerte. Además, no viviremos aquí permanentemente, ¿verdad? Hermano Jin, no estás bromeando, ¿verdad? ¿De verdad podemos quedarnos aquí? ¿Por qué no me crees, Mira? ¿Por qué están ustedes dos aquí? Hermana mayor, Xiang. ¿Por qué vinieron? Tía, prima. Lin Tuking, tía mayor de Wen Dueting. Sua, ¿por qué no te quedas en tu pueblucho destartalado y vienes corriendo aquí en su lugar? Déjame decirte, solo viven aquí peces gordos extremadamente ricos o influyentes. Si ofendes a alguien aquí,
Ten cuidado, alguien podría confundirte con un ladrón y arrestarte. Hermana mayor, solo vinimos a echar un vistazo. Nos iremos pronto. Jiangfeng. Yueting, volvamos. Prima, ¿quién es este? Li Xianxian, primo de Wen Yueting. No me digas que es tu novio. Así es. Este es mi novio. Jiang Feng, hermano Jiang. Hola. Prima, no intento criticar, pero... tu gusto. Es bastante peculiar. Prima, ¿qué quieres decir con eso? No lo digo con mala intención. Solo quería presentarte a alguien. Este es mi prometido. Un académico retornado con un doctorado. Chao Chigao, el prometido de Li Xianxian. Actualmente trabaja en la mansión del gobernador general. Salario anual: 1 millón. Mi nombre es Chao Chigao, jefe de sección de la secretaría en la mansión del gobernador general. ¿Puedo preguntar dónde trabaja usted, señor? Jin Feng. Actualmente. Desempleado. Prima, tu novio en realidad no tiene trabajo. No estará viviendo de ti en casa, ¿verdad? Suba, debo decir. Al buscar un yerno, necesitas encontrar a alguien decente. Y tú traes a casa a un bueno para nada como este. Mira al yerno que encontró nuestra Xiang, tan joven. Ya es jefe de sección en la mansión del gobernador general. Se está preparando para la toma de posesión del rey de Jiangnan. Una vez que el príncipe asuma el cargo, nuestro Chigao será un funcionario competente que servirá directamente al príncipe. Su futuro es ilimitado, a diferencia de algunas personas. El secretario del rey Jiangnan. Hermana mayor, esa no es la forma de decirlo. Xiaofeng es un buen chico. Tía, el tipo de hombre que elijo. No es para que los extraños lo critiquen. Amo al hermano Jiang. En mi corazón, el hermano Jiang es el mejor hombre. Wen Yueting, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Tienes modales. Además, este hombre es solo un bueno para nada. ¿Por qué no podemos hablar de ello? Exacto. Soy tu mayor. ¿Qué hay de malo en que diga unas pocas palabras? No es todo por tu propio bien. Mira a tu madre. Se casó con un viejo bueno para nada como esposo. Ahora tú traes a casa a un joven inútil como esposo. Has deshonrado completamente a nuestra familia Lin. Wen Yueting, probablemente no sepas esto. Pero nuestro Chigao dijo que me compraría una villa aquí, para que sea nuestro hogar conyugal. Vinimos aquí hoy específicamente para ver casas. Pero, ¿puede tu novio bueno para nada permitirse una casa aquí? Probablemente ni siquiera pueda pagar el inodoro. ¿Por qué les estás contando todo esto? Los que viven aquí son todas figuras importantes de las 3 provincias de Jiangnan. Alguien como él ni siquiera está cualificado para ser guardia de seguridad. ¿Quién dice que no puedo pagarla? Esta villa. La compré específicamente para el wedding. Y ya nos hemos mudado. Dices que esta villa es tuya. Chico. Joven. Está bien ser incompetente. Pero tus tonterías solo hacen que parezcas aún más desvergonzado. Aún más incompetente. ¿Cómo sabes que esto no es verdad? Chico, será mejor que eches un buen vistazo. Esta villa está en Tianxishenhu, el rey de los reyes de los edificios. Justo ayer esta villa ya fue comprada por un misterioso pez gordo. Si vas a presumir, deberías elegir una casa vacía para presumir. ¡Qué interesante! Presumiendo en el lugar equivocado. Quedó expuesto. ¿No te da vergüenza? Tienes razón. Esta casa fue comprada de hecho por un pez gordo. Pero te equivocas en una cosa. ¿Equivocado sobre qué? Te equivocas porque no sabes que en realidad yo soy ese pez gordo. Realmente te estás metiendo en tu papel, ¿verdad? ¿Sabes cuánto cuesta esta villa? 300 millones. Mírate, toda tu ropa combinada. Ni siquiera vale 300. Y tú eres un pez gordo. Creo que no eres más que un don nadie. Hermano Jin, deja de avergonzarte. Vámonos. Xiaofeng, no discutas. Volvamos. The film was translated and narrated Solo by 300 M millones. Media. Es mucho. ¿No lo crees? Quien lo crea es un nieto. Dices que esta casa es tuya. De acuerdo, entonces muéstranos lo que tienes. Ve a abrir la puerta. De acuerdo. Entonces te lo demostraré. Prima, no vas a detener a tu esposo bueno para nada. Se va a avergonzar muchísimo. Déjalo ir.
Creo que no derramará una lágrima hasta que vea el ataúd. Si puede abrir la puerta, lo llamaré abuelo. Bienvenido a casa, propietario. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando? Chigao, ¿Yo? ¿no dijiste que esta casa vale 300 millones? Y que fue comprada por un pez gordo. Yo tampoco lo sé. Prima, ¿tienes algo más que decir? Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo podrías tú pagar una villa aquí? Debe ser falso. Debe ser falso. Así es. Seguridad. Alguien está invadiendo la propiedad. Arréstenlo rápido. Ling Xiang, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Quién está irrumpiendo? Wenming, lleva a tu hermana y a la tía Lina dentro primero. Déjame esto a mí. De acuerdo. No puedes entrar. No vayas demasiado lejos. ¿Qué está pasando? ¿A qué viene tanto ruido? Si te atreves a hacer más ruido, te echaré. Has llegado en el momento justo. Esta persona está suplantando al dueño. E intentando entrar sin permiso. Intentando robar algo. Deténganlo. Envíenlo al departamento de patrulla. Sí. Hola, estimado propietario. Soy el capitán del equipo de seguridad. ¿Puedo preguntar cómo puedo serle de servicio? Échalos, sácalos de mi patio. Sí. Espera, no. ¿Quién te dejó entrar? Date prisa y lárgate. Fuera. Rápido. ¿Yo? Vete. No me toques. Date prisa y vete. No toques. Mi esposo va a comprar una casa. Entres con aquí. el dios de la guerra más tarde. Podrías pedirle que me consiga un puesto oficial menor en la mansión del gobernador general. De esa manera podré caminar de lado en Jiangnan. Deja de lado tus pensamientos mezquinos. Hemos venido a rendir homenaje al dios de la guerra, esperando utilizarlo, para establecer una conexión con el rey de Jiangnan. Mientras nuestra familia Gu capte la atención del rey de Jiangnan, ascenderemos a la prominencia. Tendremos todo lo que deseamos entonces. ¿Entiendes? Entiendo, primo. No es ese Jin Fen, esa basura. Jin Fen. Te estamos llamando. Estás sordo. ¿Por qué estás aquí? Yo debería preguntarte eso a ti. ¿Por qué no estás en casa comiendo apropiadamente tu arroz blando, corriendo por aquí? Vine a recoger a alguien. ¿Es eso ilegal? Recoger a alguien. Tonterías. Creo que tienes pensamientos inapropiados sobre mi prima, por lo que estás actuando como un acosador, y viniste aquí a acecharla. Bastardo. Eso es repugnante. Te desprecio. Sonkai. Vigila tu boca. ¿Te atreves a amenazarme? Es inútil, Jiang Feng. Ya te lo he dejado muy claro. La disparidad de estatus entre tú y yo es demasiado grande. Intentar atraer mi atención, fingiendo que esto es un encuentro casual, solo demuestra lo infantil que eres. Deberías irte rápido. Una gran figura llegará pronto, y este no es un lugar para que alguien como tú se quede. Xiao Kai, vámonos. ¿Escuchaste eso? Si te pillo acechando a mi prima otra vez, te mataré. Los diversos países del Chonghyuan se están agitando inquietos, Yehudi, dios de la guerra del territorio del sur. quizás incapaces de soportar la soledad. Ve y diles que se comporten todos y cada uno de ellos, y que no perturben mi participación en la ceremonia de investidura del maestro. De lo contrario, no me importaría visitar personalmente sus capitales reales. Sí, señor, ¿dónde está el maestro ahora? Iré a presentar mis respetos personalmente, informando al mariscal. Después de que el príncipe entrara en Jiangnan, no se reunió con los funcionarios de Jiangnan. El príncipe ordenó al general Qingteng que comprara una propiedad en Tianxishenhu. La hermana mayor Qingteng también está allí, entonces no hay necesidad de preocuparse por la seguridad del maestro. En aquel entonces, mi hermana mayor, luchando contra nosotros cuatro, era tan simple como aplastar polluelos. De acuerdo. La ceremonia de investidura del maestro. ¿Cómo van los preparativos? Informen a la mansión del gobernador general que manejen todo de acuerdo con las especificaciones más altas. Si falta algo, mataré a alguien. Sí, su subordinado irá de inmediato. Informando al mariscal. Gu Minchu, la hija mayor de la familia Gu en Jiangnan, desea presentar sus respetos al mariscal, una simple familia de tercera categoría de Jiangnan. ¿Qué cualificaciones tienen para verme? Mariscal, la señorita mayor de la familia Gu dijo que tiene un gran obsequio, esperando presentárselo al rey de Jiangnan a través de usted. El gran obsequio dedicado a mi maestro. Tráigala para que me vea. Sí. Gu Minchu de la familia Gu en Jiangnan. Saludos, dios de la guerra. La socialite más destacada de Jiangnan. Gu Minchu, la hija de la familia Gu. Esa es, en efecto, esta humilde hija. Habla dónde está el gran obsequio para mi maestro. Informando al dios de la guerra. Esta humilde hija misma. Es el regalo destinado al príncipe. Señorita Gu, está bromeando conmigo. Dios de la guerra, esta humilde hija no se atrevería. Esta humilde hija sabe que el rey de The Jiangnan film aún was no se ha casado translated y and permanece soltero, narrated by aunque mi M. familia Media. es humilde. Es menos de una 10.000ª parte de la del príncipe. Sigo creyendo, basándome en la belleza de esta humilde hija. En las 3 provincias de Jiangnan, solo esta humilde hija es una pareja adecuada para el príncipe. Continúe. Además, una vez que me convierta en la consorte del rey de Jiangnan, en ese momento también será de inmenso beneficio para el dios de la guerra.
La señorita Gu ciertamente posee cierto encanto. Usted es apta para ser la consorte de mi maestro. Informaré verazmente de este asunto a mi maestro. Gracias, dios de la guerra, por hacer esto posible. Esta humilde mujer está eternamente agradecida. Una vez que me convierta en la mujer al lado del rey de Jiangnan, la familia Gu seguramente se convertirá en la familia más grande de Jiangnan. Su discípulo Yegudi presenta sus respetos al maestro. Presentamos nuestros respetos al rey de Jiangnan. Levántense todos. Gracias, príncipe. Maestro. Han pasado muchos años desde que nos vimos. Todavía es tan apuesto y gallardo. Su porte es extraordinario. Dejen esta adulación. Deberían centrarse más en los negocios apropiados. Eso es mucho más útil que su adulación. Escuché recientemente. Los países del Chonghyuan han estado inquietos. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Su discípulo no permitirá en absoluto que ellos tengan ni la más mínima invasión de los intereses de nuestro Daxia. Cualquier país del Chonghyuan que se atreva a movilizar tropas, su discípulo lo exterminará resueltamente. No está mal. Recuerden esto. Quien se atreva a violar las fronteras de nuestra Daxia, ejecútenlos. Quien se atreva a insultar u oprimir al pueblo de nuestra Daxia, ejecútenlos. Cualquiera que se atreva a cruzar la frontera con tropas, ejecútenlos. Obedezco respetuosamente, príncipe. De acuerdo, solo vine a verlos. Viendo que no se han relajado, estoy aliviado, me voy ahora. Maestro, no se apresure a irse. Su discípulo ha preparado un gran obsequio para usted. Está justo arriba en la suite presidencial. Un gran regalo. ¿Qué preparó exactamente este mocoso para mí? Siendo tan misterioso al respecto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién? Príncipe. ¿Esta humilde mujer ayudará al príncipe a cambiarse? No. ¿Yo? Jiangfeng, ¿por qué estás aquí? Yo debería ser el que te pregunte eso. ¿Cómo puedes estar aquí? Miserable gamberro. ¿De verdad te atreviste a besarme? Definitivamente no te perdonaré. Hermana, ¿puedes por favor ser razonable? Tú fuiste la que me besó a la fuerza. Tú deberías ser la que actúe como una gamberra. Cállate. Lo que dijo Song Kai era, en efecto, correcto. Solo eres un pervertido, no solo me seguiste hasta aquí, sino que también te colaste cuando no estaba prestando atención, con la intención de hacerme daño. Un leopardo verdaderamente nunca cambia sus manchas. Una vez violador, ¿serás un violador de por vida? Gu Mingchu, piensas demasiado bien de ti misma, no es así. ¿De verdad crees que todos los hombres albergan malas intenciones hacia ti? Lo diré de nuevo. Fuiste tú quien se me echó encima. Si alguien albergaba malas intenciones, debería ser tú. ¿Tonterías? Yo, la digna CEO del grupo Gu, la hija de la familia Gu, iría a abrazar a una escoria social como tú. Un violador. Debes estar soñando. ¿Qué estás intentando hacer? Te advierto. Ahora soy la mujer del rey de Jiangnan. Ahora soy la existencia más noble en las 3 provincias de Jiangnan. Si te atreves a faltarme el respeto, el rey de Jiangnan se asegurará de que mueras sin sepultura. La mujer del rey de Jiangnan. Porque no sé nada de esto. El rey de Jiangnan y yo estamos profundamente enamorados. Necesito que basura como tú lo sepa. Seguridad. Una mala persona ha irrumpido. Dense prisa y vengan. Vengan rápido y arréstenlo. ¿En serio, puedes ser razonable, por favor? Piérdete. Sal de aquí. Pervertido. Piérdete. ¿Irrazonable? Deténgase. No corra. Oye. Qingteng. ¿Ahora? Inmediatamente. De inmediato, captura a ese discípulo rebelde, Yogudi, y tráemelo de vuelta. Correcto. Captúralo y tráelo de vuelta.
El maestro hermano menor ha sido traído aquí. Maestro, esa velocidad es divina. Terminó tan rápido. Maestro, usted juega de forma bastante elaborada. ¿Qué tal estuvo, maestro? ¿Está satisfecho con este obsequio de su discípulo? Maestro. Si su discípulo hizo algo mal, solo dígamelo directamente. Definitivamente cambiaré. Woody. Sí. De ahora en adelante, no intentes ser listo de nuevo. Te perdonaré esta vez. Si hay una próxima vez, te destituiré de tu puesto. Y te enviaré a la montaña del purgatorio, a custodiar la prisión por el resto de tu vida. ¿Entendido? Sí, entendido, entendido. Levántate. Tengo una tarea para ti. La orden del maestro. Su discípulo no se acobardará ante 10.000 muertes. Ayúdame a preparar. Mañana. Quiero, durante la ceremonia de inauguración, proponerle matrimonio a una mujer que para mí es tan importante como la vida misma. Proponer matrimonio. ¿Me escuchaste? Lo escuché. Su discípulo irá a encargarse de ello inmediatamente. Yueting. Te daré una boda incomparablemente grandiosa. El maestro va a proponer matrimonio. ¿A quién le va a proponer matrimonio? Podría ser Gu Mingchu. Espere, eso no está bien. Solo se conocieron una vez. El maestro quiere casarse con ella. Este asunto debe manejarse adecuadamente. Se juntaron gracias a mí. Si este asunto tiene éxito, habré prestado un gran servicio. Prepare el coche. Vaya a la familia Gu. Jiang Feng, ¿cómo te atreves a arruinar mis planes? Me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Joven señorita. No dije que no me molestaran. ¿Qué pasa? Joven señorita, un grupo de personas llegó de repente fuera de la puerta, liderándolos está Yehudi, el dios de la guerra del territorio del sur. Vinieron a presentar sus respetos a la joven señorita. Estás buscando la muerte, sabiendo que el dios de la guerra ha llegado. ¿Por qué no lo han invitado a pasar? De hecho, lo hicieron esperar afuera y presentar respetos. ¿Sabes quién es? Ese es un comandante militar que, en un ataque de ira, podría bañar un vasto territorio en sangre. Guardias, abran la puerta central de par en par. Síganme para dar la bienvenida al dios de la guerra. Mingchu saluda al dios de la guerra. Que el dios de la guerra se digne a visitar a la familia Gu. La familia Gu se siente profundamente honrada. Señorita Gu, usted exagera. El propósito de Woody al venir aquí esta vez es simplemente visitar a la señorita Gu. Además, el maestro está muy satisfecho con la actuación de la señorita Gu. Espero que el dios de la guerra no se ría. Mi hija esperó todo el día en el hotel, pero no vio al príncipe. En su lugar, vio a una persona repulsiva. No vio al maestro. No importa. El maestro debe haber llegado al hotel hace mucho tiempo, observando a la señorita Gu en secreto. En resumen, el maestro aprecia mucho a la señorita Gu y me ha instruido de antemano que durante la ceremonia de inauguración de mañana le propondrá matrimonio a la señorita Gu. ¿Qué? ¿El príncipe me va a proponer matrimonio? Dios de la guerra. Está diciendo la verdad. Absolutamente cierto. También he preparado obsequios de antemano. Preséntelos. Esta corona se llama Descenso del Fénix. Es un tesoro ancestral de las diversas naciones del Chongyuan. Está elaborada con oro rojo extremadamente raro, incrustada con 999 diamantes de Tencenie. Su valor es incalculable. Este vestido de noche se llama Estrella y Luna. Fue diseñado y creado por un diseñador de clase mundial, el único en el mundo entero. Todo esto son pequeños obsequios de Woody para usted, esperando que, en la ceremonia de inauguración de mañana, la señorita Gu deba vestirse espléndidamente. No permita que las buenas intenciones del maestro se desperdicien. Dios de la guerra, esté tranquilo. Mi hija definitivamente asombrará a todos mañana. Absolutamente no avergonzará al príncipe. Bien. Entonces, después de mañana, debería dirigirme a la señorita Gu como la esposa del maestro. No me atrevería, Dios de la guerra, es de noble estatus. Si mi hija realmente se casa con el príncipe, ella nunca olvidará la bondad del dios de la guerra. Bien. Entonces no molestaré más a la señorita Gu. Señorita Gu, prepárese con antelación. En la ceremonia de inauguración de mañana, también hay grandes oportunidades esperándola. Despidiendo respetuosamente al dios de la guerra.
Que alguien prepare el vestido de novia, las joyas y los adornos. ¿Ahora? Sí, El día de la ceremonia de investidura del rey de Jiangnan. Será cuando yo, Eun-Chu, me eleve hacia el cielo y controle Jiangnan. Yueting, eres verdaderamente hermosa. Hermano Jiang. Me pediste que me vistiera así. ¿A dónde me llevas? ¿No querías ver qué aspecto tiene el héroe sin igual, el rey de Jiangnan? Sí, Hoy es la ceremonia de inauguración del rey de Jiangnan. Te llevaré a presenciar su esplendor. hermano Jiang. Deja de bromear. ¿Cómo podríamos ir a la ceremonia de inauguración del rey de Jiangnan? Ni siquiera tenemos una invitación. No estoy bromeando. Si dije que puedo llevarte, definitivamente puedo llevarte. Ve. Hermano Jiang. Hermano Jiang. Deja de hacer tonterías. Centro de convenciones de la mansión del príncipe. bienvenidos. Presidente Chu, señora Chu, ¿ustedes también están aquí? Por favor, pasen rápido. Es Yao Chao. ¿Cómo es eso? Usted organizó este gran evento hoy. Sí. Poder encargarme de los asuntos del príncipe. Ese es mi honor. Bien. Entraré primero, hablaremos más tarde. De acuerdo, por favor, pasen. De ahora en adelante. Seré un subordinado del príncipe. Toda esta región de Jiangnan no será mía para recorrer libremente. Chigao, Madre, Xiang. La ceremonia está a punto de comenzar. ¿Por qué acaban de llegar? había tráfico en la carretera. Nos retrasó un poco. Chigao, este es el centro de convenciones de la mansión del príncipe. Sí. Dios mío, esto es enorme. ¿Qué clase de estatus tiene el príncipe? Esta ceremonia de inauguración se está llevando a cabo de acuerdo con los más altos estándares. Yo sirvo como enviado de bienvenida en la ceremonia de inauguración. Aquí, quién entra y quién no. Lo decido únicamente yo. Chigao, eres verdaderamente increíble. Bien, mi excelente yerno. Más tarde, me seguirán adentro. Les garantizo que nadie los detendrá. De acuerdo. Hermano Jiang. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si volvemos? Tengo un poco de miedo. ¿De qué hay que tener miedo? El rey de Jiangnan no come gente. Hermano Jiang. Puedes dejar de decir tonterías. Gente como nosotros no está calificada para venir a un lugar como este. Yueting, confía en mí. Entra y echa un vistazo. Además, también he preparado para ti dentro una sorpresa. Vamos. Wen-Yueting, ¿por qué estás aquí? Tía. Primo. Yueting. Hoy es el gran día de la inauguración del rey de Jiangnan. Los que vienen son altos funcionarios y élites. O incluso miembros de familias importantes. Ustedes paletos de familias pequeñas. ¿Por qué se apresuraron a venir aquí? Exacto. Se apresuraron a venir solo para avergonzarse. Si tú puedes venir, ¿por qué nosotros no? Pueden compararse con nosotros. Nuestro Chigao es el enviado de bienvenida de la ceremonia del príncipe. ¿Quién puede venir y quién no? Lo decide enteramente nuestro Chigao. Chico. No puedes entrar sin una carta de invitación. No ignorarás esta regla, ¿verdad? ¿O estás tratando de colarte? Te aconsejo que ahorres aliento. Los viste. Guardia Feng Hyun. Todos llevan armas de verdad. Si intentas colarte, entonces solo enfrentarás un resultado. La muerte. Así que te aconsejo que te apresures y te comportes. Vuelve a tu pueblo. Este tipo de ocasión no es adecuada para ti. Exacto. Ni siquiera miras tu propia posición. Y crees que puedes mezclarte con la alta sociedad como nosotros. Realmente no conoces tu lugar. Si no tienes una invitación, no puedes entrar. Esa regla se aplica específicamente a ustedes pocos. Pero incluso si no tengo una invitación, todavía puedo cruzar esta puerta legítimamente. Hermano Jiang. Nosotros. Simplemente vámonos. Dijo que puede entrar incluso sin invitación. Vaya que puedes presumir. ¿Crees que eres el rey de Jiangnan? Así es. De hecho, aún no lo he dicho. Yo soy
el rey de Jiangnan. Por lo tanto, en estas 3 provincias de Jiangnan, no hay ningún lugar al que no pueda entrar. Dijo que es el rey de Jiangnan. Si tú eres el rey de Jiangnan, entonces yo soy la máxima autoridad. Yueting, te lo ruego. Lleva rápidamente a tu marido al hospital para que le revisen la cabeza. ¿Se ha vuelto loco por la fiebre? ¿O es simplemente un idiota por naturaleza? Hermano Jiang, ¿qué intentas hacer exactamente? Puedes dejar de armar un escándalo. No tengas miedo, vamos. Veo que no derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd, ¿es así? Bien. No te detendré. Vamos, déjenlos pasar. Quiero ver cuánto tiempo pueden mantener esta farsa. Hermano Jiang, ¿qué tal si simplemente lo olvidamos? No peleemos con ellos, ¿de acuerdo? Confía en mí. ¡Qué lástima! Si quieres encontrar un yerno, deberías encontrar a alguien como nuestro Chigao. Si terminas cargando con un lunático como Jiang Feng, entonces toda la familia se verá implicada. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron entrar esos dos? Chigao, di algo. Invitación. Estás ciego. Mi marido es el enviado de bienvenida del príncipe. ¿Cómo te atreves a pedirnos una invitación? Cállate. Estimados señores, soy el enviado de bienvenida de la mansión del gobernador general. Lógicamente, no deberíamos necesitar una invitación. Deberíamos poder asistir a esta ceremonia de inauguración. ¿Cómo puede ser esto? Invitación. Ustedes 2 apestosos porteros dejaron entrar a esos 2 paletos sin detenerlos. Pero nos detienen a nosotros. ¿Quieren morir? ¿No sabes que mi marido trabaja en la mansión del gobernador general? Además, actualmente es profundamente de la confianza del rey de Jiangnan. Les aconsejo que sean sensatos y nos dejen entrar inmediatamente. De lo contrario, haré que mi marido los arrastre y los ejecute a todos. Cierra la maldita boca, estúpido. Estás cansado de vivir. Tú, de verdad me golpeaste. Eso. Estimados señores, perdóneme. Esta mujer no sabe lo que hace. No tiene juicio. Una última advertencia. Si no tiene una invitación, váyase inmediatamente. Vamos. Vete. Chao Chigao, ¿qué quieres decir con esto? No me ayudarás a darles una lección. Y me golpeas a mí en su lugar. Miserable sin corazón. Basta. Si no le temes a la muerte, entonces diga unas pocas palabras más. Mire a esos guardias Feng-Hyun. Vea si no lo decapitan y lo exhiben públicamente. Para dar un ejemplo. Usa tu estúpido cerebro. Ellos están por encima de las 4 grandes zonas de guerra. La fuerza militar más fuerte del imperio. ¿De verdad tienes la audacia de insultarlos? Entonces, ¿por qué pueden entrar Wen Yueting y esos pobres miserables? Pero nosotros no. ¿Dónde exactamente salieron mal las cosas? Hermano Jiang, nosotros realmente entramos. ¿Cómo lo lograste? Te dije que soy el rey de Jiangnan. No es normal que pueda traerte. Hermano Jiang, mira la hora. ¿Por qué sigues diciendo tonterías? Si el rey de Jiangnan escucha esto, estarás en serios problemas. Ya nadie te cree, incluso cuando dices la verdad. Vamos. Sí. Gu Mingchu. Felicitaciones, señorita Gu. Ahora que la señorita Gu ha llamado la atención del príncipe, la familia Gu se convertiría naturalmente en familia política de la casa del príncipe. El ascenso al éxito está a la vuelta de la esquina. Así es, señorita Gu. Por favor, no se olvide de nosotros más tarde. Sus viejos amigos. Cuando sucedan cosas buenas en el futuro, debe ayudarnos también. Estén tranquilos todos. Ahora la familia Gu y el príncipe son una sola entidad. Ya que son amigos de la familia Gu, naturalmente también son amigos del príncipe. Mingchu no olvidará absolutamente la atención hacia la familia Gu a lo largo de los años. Tomamos en serio las auspiciosas palabras de la señorita Gu. Vengan, alcemos nuestras copas juntos. Para felicitar a la señorita Gu. ¿Por qué llamarla señorita Gu? De ahora en adelante, y todos deben llamarla señora, la señora del rey de Jiangnan. Mi cabeza. Un desliz. Vengan, alcemos nuestras copas una vez más. Para felicitar a la señora del rey de Jiangnan. Gracias, gracias. Xiao Yue. Una vez que concluya la ceremonia, organicen inmediatamente varios coches para enviar a todos los invitados de vuelta a sus residencias. No debemos permitir que nadie sienta que el príncipe carece de hospitalidad. Sí. Además, organicen personal de la familia Gu inmediatamente para encargarse completamente de la ceremonia de investidura del príncipe. Los asuntos concernientes a la propia familia son mejor manejados por los miembros de la familia para asegurar la propiedad. ¿Lo entiendes? Sí, presidenta Gu, lo arreglaré inmediatamente. Yueting. Jiangfeng. ¿Por qué están ellos aquí? Jiangfeng. Señorita Gu. ¿Qué pasa? Si no recuerdo mal. Gente como tú no está cualificada para estar aquí. Dime,
¿Cuál es tu propósito al colarte? ¿Quién dijo que me colé? Entré abierta y honestamente. ¿Tonterías? ¿Cómo pudiste entrar sin una carta de invitación? Xiao Yue. Ve inmediatamente a la guardia Feng Yun. Revisa la lista de invitados. Mira si el nombre de Jian Feng está allí. Si no está allí, haz que alguien lo golpee y lo eche. Sí. Señorita Gu. Chao Xiaoyue. Nosotros solo entramos para echar un vistazo. Echar un vistazo. ¿Qué crees que es este lugar? Esta es la ceremonia de investidura del rey de Jiangnan. Es el evento más importante en las 3 provincias de Jiangnan. Este no es un lugar donde pueda entrar cualquier gentuza. Tú también sabes que esta es la ceremonia de inauguración del rey de Jiangnan. Pero viendo tu actitud arrogante y mandona, parece que es tu ceremonia de inauguración. Tienes toda la razón. Hoy también puede considerarse la ceremonia de investidura de Gu Mingchu. ¿Qué quieres decir? Usted no sabría esto, ¿verdad? Nuestra presidenta Gu es ahora la mujer del rey de Jiangnan. Además, hoy, durante la ceremonia, el rey de Jiangnan le propondrá matrimonio a nuestra presidenta Gu. Dentro de poco, nuestra presidenta Gu será la esposa del rey de Jiangnan. Dígame, ¿no cuenta nuestra presidenta Gu como la anfitriona aquí? ¿Qué dijiste? La esposa del rey de Jiangnan. Jianfeng, sé que siempre has sido incapaz de olvidarme, incluyendo el haberme rastreado la última vez. Tus viejos sentimientos por mí no se han extinguido. Pero necesitas entender tu lugar. Ahora solo eres un indigente, vagabundo sin hogar, un mendigo. Y yo no solo soy la hija de la familia Gu, sino que ahora también soy la estimada esposa del rey de Jiangnan. Entre tú y yo, hace tiempo que somos personas de 2 mundos diferentes. ¿Me oyes? Dejen de molestar a nuestra presidenta Gu en el futuro. Podría ser que el hermano Jiang realmente no ha podido olvidar a la señorita Gu. ¿Qué está haciendo Yegudi? ¿Quién le está proponiendo matrimonio a Gu Mingchu? Yueting. Y SCUCHAMI. No es este el pedazo de basura que nuestra familia Jin echó. ¿Qué pasa? Tú, pedazo de basura. Aún intentas comer carne de cisne. Sigues acosando a Mingchu y negándote a soltarla. Ten cuidado de que el rey de Jiangnan no te despelleje vivo. ¿Qué estás haciendo aquí, pedazo de basura? ¿Es este un lugar al que se te permite venir? Date prisa y sal de aquí. Jin Hingtai. Si no recuerdo mal, el plazo de 7 días que te di ya ha pasado. Porque aún no te he visto venir a disculparte conmigo. Insolencia. Tú, desagradecido. Bestia moralmente depravada. ¿Qué derecho tienes de hablarme con esa actitud? Exacto. ¿Qué demonios eres tú? ¿Cómo te atreves a pedirme que me disculpe con ellos? Déjame decirte, Jin Feng, tu fecha de muerte ha llegado. Habiendo ofendido a nuestra familia Jin, no vivirás mucho. Muy bien, espero que más tarde todavía puedas ser así de arrogante. Espero con ansias ver si mi fecha de muerte llega primero. O la fecha de muerte de ustedes dos, padre e hijo, llega primero. Tú, vicegobernador general de la mansión del gobernador general, ha llegado señor Yu. Señor Yu. La señorita Gu realmente hace honor a su reputación. Al verte hoy, realmente eres una belleza que podría derrocar una ciudad. Esta humilde hija Gu Mingchu saluda a señor Yu. No hay necesidad de formalidades. Jin Feng, hijo de Jin Wandi. Yu Chen-san, el segundo al mando de la mansión del gobernador general. Insolencia el nombre de pila de señor Yu. No es algo que alguien como tú pueda nombrar directamente. Ya que ya eres un perro callejero, deberías seguir vagando afuera. No deberías haber regresado. Habiendo regresado a Jiangnan, no vivirás mucho. No tengo muchos méritos. Mi único mérito es que tengo un destino difícil. Justo como tu padre, ambos son huesos duros. Sin embargo, la mayoría de los huesos duros no tienen un buen final. Parece que vas a seguir los pasos de tu padre. Señor Yu, por favor. Chico, The film déjame was decirte, translated and habiendo ofendido a señor Yu, narrated by M-Media. si él quiere que mueras, realmente no vivirás mucho. Deberías irte rápido. Este no es un lugar donde puedas quedarte mucho tiempo. Hermano Jiang, no te preocupes. Estoy aquí contigo. No es nada. Solo estaba recordando algunos eventos pasados. Siéntate. El rey de Jiangnan está a punto de llegar. El regalo que preparé para ti.
También está a punto de llegar. Estimados invitados, hoy mi maestro asume como gobernador general de Liangjiang. Un gran día de celebración. Ahora invitemos solemnemente al pilar de Daxia, el dios militar de Daxia, Rey Jiangnan. ¿Qué estás haciendo? Siéntate rápido, el rey de Jiangnan viene. No ofendas al príncipe. Yueting. ¿Aún recuerdas lo que te dije? De ahora en adelante. Nunca más permitiré que sufras ninguna ofensa. Lo sé. Ni permitiré que nadie te humille de nuevo. Quiero que te conviertas en la mujer más noble de este mundo. Hoy. Es hora de cumplir mi promesa. Pequeña bestia, ¿qué estás haciendo? ¿Es este un camino por el que se te permite caminar? Baja inmediatamente. Estás loco. ¿Realmente se cree el rey de Jiangnan? ¿No es ese Jin Fen el violador de la familia Jin? ¿Cómo se coló? ¿Quién sabe? En este día auspicioso, un tonto se coló. Cuando el rey de Jiangnan llegue más tarde, va a sufrir. Jiang Fen, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a profanar la sagrada presencia del príncipe? ¿Deseas morir? Guardias, échenlo. Rómpanle las piernas y échenlo. Tienes razón. Nosotros dejamos de pertenecer al mismo mundo hace mucho tiempo. Su discípulo, comandante del territorio del sur. Yehudi, dios de la guerra del territorio del sur. Saluda respetuosamente al príncipe. Yo, su humilde general, saludo respetuosamente al príncipe. Levántate. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Él absolutamente no puede ser el rey de Jiangnan. Esto es imposible. Esto. Llega el enviado sagrado, anunciando la santa voluntad del emperador. Enviado sagrado del emperador. Año 3 de Daye. Jin Fen, Jiangnan Rey. Masacró vigorosamente a los bandidos japoneses del este, y se le concedió el título de Gran General de Caballería. Año 4 de Daye. El rey de Jiangnan entró solo en el territorio occidental, recuperando los territorios de 18 reinos, y se le concedió el título de Gran Mariscal del territorio occidental. Año 5 de Daye. El rey de Jiangnan estableció la Guardia Fengyun, y dirigió al ejército para sofocar la rebelión del territorio del sur. Año 6 de Daye. El rey de Jiangnan atacó el territorio del norte, derrotando en solitario a los 36 reinos del territorio del norte, elevando el prestigio nacional de Daxia. Estos son logros inigualables, marcados por una lealtad y valentía sobresalientes, otorgado personalmente por el emperador. Jin Fen es ascendido a Gran Mariscal, pilar del estado, investido como rey de Jiangnan, y nombrado gobernador general de Liangjiang. Yo felicita al príncipe en nombre del emperador. Informen al emperador. Mientras Jin Fang viva, las 3 provincias de Jiangnan nunca fallarán. Mientras Jin Fang viva, está dispuesto por la prosperidad de Daxia a custodiar las puertas de la nación. Resuelto hasta la muerte. La ceremonia ha terminado. El príncipe es poderoso. El príncipe es poderoso. El decreto viene de arriba, sellando y custodiando Jiangnan. El príncipe es poderoso. El príncipe es poderoso. Imposible. Absolutamente imposible. Él es simplemente un hijo desechado de mi familia Jin. ¿Cómo puede ser el rey de Jiangnan? Insolencia. ¿Te atreves a insultar públicamente al príncipe? Por ley mereces la ejecución. Guardias. Sí. Yo no lo hice. Papá. Espera. Jin. Feng. Xiao Feng. ¿Qué? ¿Tiene el jefe de la familia Jin alguna objeción a este príncipe? No. Príncipe. Este humilde no se atreve. Solo le ruego que considere que somos familia. Y nos perdone a mi hijo y a mí. Familia.
cuando la familia Jin me acusó falsamente de violación. Me rompió las piernas y me echó de la casa. ¿Alguna vez nos consideraste familia? ¿Qué? La agresión sexual de Jiang Feng fue un montaje orquestado por el patriarca Jiang. ¿Cómo es esto posible? Buscas la muerte. ¿Cómo te atreves a llamar al príncipe por su nombre de pila? Nunca esperé esto. El patriarca Jiang, no todo por el puesto de jefe de familia, en realidad cometió un acto tan repulsivo. ¿Verdaderamente insidioso? Ese viejo bastardo. Uno solo conoce el rostro de una persona, no su corazón. Príncipe, el incidente de aquel entonces fue mi culpa. Solo hice esto por el puesto de jefe de familia. Te incriminé con el delito de agresión sexual. Sé que me equivoqué. Volveré. No, ahora. Inmediatamente haré pública la verdad. Es demasiado tarde. Ya te di 7 días. Pero no aprovechaste la oportunidad. Solo piensas en lamentarlo ahora que el desastre está sobre ti. No queda ninguna oportunidad. Guardia Feng Hyun. Presente. Jin Hengtai ha traído el desastre a la nación y a su gente. Jin Tianao ha oprimido a los inocentes. Castíguenlos conforme a la ley. El grupo Hyanggai de la familia Jin. Cese de operaciones. Confisquen todos los activos y llévenselos. Sí, señor. Rápido, vete. Señor Yu. Con respecto a este asunto, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Dónde están las cosas que te pedí que prepararas? Jiang Feng es el rey de Jiangnan. El rey de Jiangnan es Jiang Feng. Jiang Feng, el incidente de aquel entonces. Fue mi error. Te hice daño. Pero también fui forzada a hacerlo. Sé que todavía me amas, ¿es verdad? Todo lo que has hecho hoy está destinado a darme una sorpresa. ¿Quieres proponerme matrimonio aquí, verdad? Jiang Feng, volvamos a estar juntos. Prometo que te trataré bien. Gu Mingchu. Lo que amas es el título de esposa del rey de Jiangnan. Yo no, Jin Fang. El vínculo entre tú y yo se rompió hace 5 años. De ahora en adelante, separémonos amistosamente. Yueting, te hice esperar durante 5 años enteros. Lo sé. Sufriste mucho durante estos 5 años. No sé cómo compensarte. Solo dedicando mi vida entera a apreciarte y protegerte. Este es el regalo que preparé para ti. Cásate The film conmigo. was translated and narrated by Cásate Zen con él, cásate Media. con él. Cásate con él, cásate con él. ¿Quieres? Di algo. Tanta gente está mirando. Lo sé. Jiang Feng, estás ciego. Te niegas a casarte conmigo, o este cisne blanco. Sin embargo, te degradas voluntariamente casándote con este patito feo. Soy más hermosa que ella. Mi origen y mis habilidades superan las suyas. ¿Por qué te casas con ella y no conmigo? ¿Qué es exactamente lo que tengo inferior a ella? ¿Habla? Yo, Wen Yueting. Estoy dispuesta a compartir alegrías y penas con el hermano Jiang. No importa cuán pobres seamos. Yo estaré allí. Estoy dispuesta a morir junto al hermano Jiang. No importa cuán peligrosas se pongan las cosas. Estaré a su lado. Nunca me importó qué clase de gloria y riquezas podría darme el hermano Jiang. Solo espero, que cuando se enfrente a la mayor dificultad, la primera persona en la que piense sea yo. Llévense a la señorita Gu. Jiang Feng, te arrepentirás de esto. Definitivamente te arrepentirás de esto. Haré que sus vidas sean peores que la muerte. Peor que la muerte.
Hoy es la ceremonia de investidura de este príncipe. He preparado un banquete para todos en el salón principal. Caballeros, bebamos hasta caer. Gracias, príncipe. Gracias, príncipe. Jinfeng. Incorrecto. Ahora debería llamarte rey de Jiangnan. Señor Yu, ¿qué consejo tienes? Yo no lo llamaría consejo. Es solo que admiro los medios que posee el príncipe a una edad tan temprana. Siento admiración. Estoy aquí, deseándole al rey de Jiangnan un futuro ilimitado. Y que todos sus deseos se hagan realidad. Llama a Qingteng por mí. Maestro, si tiene algo, solo instrúyame. ¿Por qué molestarse, hermana mayor? Olvídalo. El príncipe ya no se atreve a usarte para tareas. Señor Yu, la familia Jin está acabada. Mi hijo y yo hemos perdido completamente nuestra salida. ¿Quién se hubiera imaginado que esa basura, que ese pedazo de basura sería en realidad el rey de Jiangnan? Rogamos al señor Yu que intervenga y nos salve. No pedimos recuperar toda la familia Jin de Jinfeng. Solo le pedimos que nos proteja a nosotros, padre e hijo. Sí, señor Yu. Le ruego que nos salve. De lo contrario, ambos moriremos a manos de Jinfeng. Ese idiota. Así es. El patriarca Jin se rindió tan rápido. Con los más de millones en activos del grupo Qiangai. La posición que estabilizaste durante 5 años completos. La estás entregando tan fácilmente. ¿Qué más se puede hacer ahora? ¿Cómo podemos nosotros dos, padre e hijo, luchar contra Jinfeng? Él es un príncipe imperial, el gobernante de Jiangnan. ¿De qué serviría no rendirse? Sí, y quiero decir sí. Algo le sucediera al rey de Jiangnan. No se desvanecería su venganza contra usted. También en el aire. Señor Yu, está sugiriendo que asesinemos al rey de Jiangnan. Papá, este método es factible. Mientras Jinfeng muera, todos nuestros problemas desaparecerán. Lo he detestado durante mucho tiempo. Él era solo un perro de mi familia Jin. ¿Por qué debería ser el rey de Jiangnan? Su estatus es incluso más alto que el mío. Me niego a aceptar esto. Cierra la boca. El Jinfeng de hoy ya no es el Jinfeng del pasado. La razón por la que puede ocupar esta posición hoy se basa en sus ilustres logros militares. No es alguien con quien puedas compararte. Señor Yu, no creo que este asunto sea apropiado. Jinfeng es el rey de Jiangnan, nombrado por el imperio. Si algo le sucediera, mi familia Jin también se enfrentará a la destrucción total. ¿Quién dice que la muerte del rey de Jiangnan tiene algo que ver con usted? Puede morir de enfermedad. Puede sufrir una enfermedad fatal repentina. Después hallaré las 3 provincias de Jiangnan. Entonces el rey de Jiangnan murió cumpliendo su deber. Patriarca Jin debe considerar esto cuidadosamente. Si el rey de Jiangnan se ha ido, usted seguirá siendo el patriarca de la familia Jin y el director ejecutivo del grupo Qiangai. Pero si el rey de Jiangnan permanece, temo que ustedes dos, padre e hijo, tendrán que pasar el resto de sus vidas encerrados en prisión. Papá. Señor Yu. Este asunto tiene un impacto demasiado grande. Podría permitirme volver y considerarlo mejor. De acuerdo, ustedes dos, padre e hijo, regresen y piénsenlo detenidamente. Sí. He servido en Jiangnan durante 27 años. Por el puesto de gobernador general de Liangjian, he luchado durante 27 años. Pensé que podría conseguir este ascenso, controlando firmemente las 3 provincias de Jiangnan. Nunca esperé que apareciera un rey de Jiangnan, destruyendo el plan que había preparado durante 27 años completos. Por lo tanto, Yu Yi no puede vivir. Él absolutamente no puede vivir. Su subordinado entiende. Papá, ¿por qué no aceptaste al señor Yu justo ahora? The film was Esta era la mejor translated oportunidad. and narrated by Eres estúpido. Media. Para Yu Chensan, ahora nosotros.
Ya no tenemos ningún valor. Él quiere usarnos como un arma. Para chocar de frente con Jin Feng. Para que él pueda cosechar los beneficios del conflicto. Entonces enfrentémonos. Nuestra familia Jin ha estado en Jiangnan durante tantos años. La fuerza que hemos acumulado. Me niego a creer que no podamos matar a ese idiota de Jin Feng. Puedes usar tu cerebro y pensar correctamente. Ese es el rey de Jiangnan, nombrado por el imperio. Para poder ocupar esa posición. Su fuerza no puede ser subestimada en absoluto. Como podría ser alguien a quien puedas matar cuando quieras. Papá, esta es nuestra última oportunidad. Si perdemos esta oportunidad, nunca tendremos la oportunidad de recuperarnos. Por el resto de nuestras vidas. Nosotros dos, padre e hijo, solo podremos pasarla en prisión. Debes pensar con claridad. ¿Es este el destino? Bien, entonces arriesguémoslo todo. Tianao, escúchame atentamente. Movilizaré todos los recursos. Y contrataré a los mejores mercenarios del extranjero. Te confío el mando total de este asunto. Pero debes recordar que bajo ninguna circunstancia debes subestimar a ese Jin Feng. Un león ejerce toda su fuerza. Incluso contra un conejo. No podemos ser descuidados. No podemos ser descuidados en absoluto. Por favor, quédate tranquilo. Papá, esta vez definitivamente aplastaré a esa basura. De Jin Feng. Él no es más que un simple Jin Feng. ¿Qué hay que temer? Él solo ocupa el título de rey de Jiangnan. Con mis capacidades. Incluso si fuera al territorio del norte, aún podría convertirme en príncipe. Príncipe Yu Chen-san, me pediste que investigara. La investigación está completa. Habla. Yu Chen-san ha servido en la Oficina de Administración Metropolitana de Jiangnan y el Departamento de Patrulla de Jiangnan, vicegobernador general de la mansión del gobernador general de Jiangnan. Durante estos 27 años en el cargo, mantuvo estrechos lazos con la familia Jiang. Además, dentro del grupo Jiangai, posee una participación del 20% a nombre de Yu Chen-san, Jiang Jingtei, anualmente. También le da a Yu Chen-san 15.000 millones en dinero de regalo. La familia Jin es prácticamente su sustento ahora. Hay otro asunto. Cuando Yu Chen-san se desempeñaba como vicegobernador general, era candidato al cargo de gobernador general de Lianjiang. Justo cuando pensó que podría asumir el cargo con éxito, el príncipe apareció de repente y se convirtió en el nuevo gobernador general de Lianjiang. Esto dejó a Yu Chen-san sin posibilidad de avanzar. No significa eso. Mi llegada es equivalente a destrozar el sustento de Yu Chen-san. Y destrozar dos a la vez. Ve a prepararte. Podríamos tener invitados esta noche. Sí. Objetivo confirmado en el dormitorio del segundo piso. Equipo A, manténganse en guardia. Equipo B, asalto. Una vez que se confirme el objetivo, matar sin piedad. Recibido. Fuego. No es bueno. Es una trampa. Retírense rápido. Bajen sus armas todos ustedes. Todos han sido rodeados por mí solo. Maldita sea. Fuego. Jin Tianao, ¿quién te dio el coraje? Deben ir a mi casa e intentar asesinarme. Eres tú. ¿Por qué no estás muerto todavía? ¿Cómo es eso posible? Estos son los mercenarios más selectos del extranjero. Élite. Hay incontables personas que quieren matarme. Ninguno lo ha logrado todavía. ¿Qué vas a hacer? Déjame decirte algo. No creas que te tengo miedo solo porque seas el rey de Jiangnan. Soy el hombre de señor Yu. Si ofendes al señor Yu, te garantizo que morirás de una muerte miserable, justo como tu padre. ¿Qué? La muerte de mi padre está relacionada con Yu Chen-san. Así es. Señor Yu es quien mató a tu padre. Asustado ahora. Si estás asustado, arrodíllate y discúlpate conmigo.
¿De verdad crees que no eres basura solo por eso? Rey de Jiangnan, eres algo grandioso. Todavía puedo manejarte fácilmente. King Teng, ¿Aquí? no me importa qué método uses, dentro de 10 minutos. Desentierra todos los secretos que conciernen a él, a la familia Jin, The film Yu was Chen-san, y a mi translated padre. and narrated Sí. by M Media. ¿Qué estás haciendo? Jin Feng, dile que me suelte. Príncipe, todo ha sido aclarado. Habla. Según la confesión de Jiang Tianao, vuestro padre fue envenenado hasta la muerte por Yu Chen-san y Jiang Jingtai. Envenenado. Qué ridículo que alguna vez pensé que mi padre murió de enfermedad. ¿Cuál fue la razón? Jiang Jingtai quería el puesto de patriarca de la familia Jiang. Yu Chen-san quería el tesoro secreto ancestral de la familia Jiang, que estaba en posesión de vuestro padre, el sello imperial del dragón Kui. Continúa. Quiero saber todo lo que hicieron. Según la confesión de Jiang Tianao, Yu Chen-san, ya hace 5 años, ya tenía la intención de hacerse rey de Jiangnan. Pero sus preparativos en ese momento eran insuficientes. Hasta que descubrió que la familia Jiang tenía el sello del dragón Kui. Se dice que quien obtenga este tesoro puede obtener una gran fortuna. Así que contactó con Jiang Jingtai, tentándolo con el puesto de jefe de familia, y le hizo envenenar a vuestro padre. Desde que tomó el poder, Jiang Jingtai entregó el sello imperial del dragón Kui y la mitad de los bienes de la familia Jiang a él, reconociéndolo como maestro. Bien. Que Jin Jingtai que reconoce a un ladrón como su padre. Que Yu Chen-san tan traicionero y vicioso. Todos merecen morir. Por favor, de la orden, y príncipe, vuestro subordinado liderará personalmente la guardia Feng Yun para ejecutar a Yu Chen-san y a sus seguidores. Y purgar la escoria de la mansión del gobernador general de Jiangnan. Es mi deber como gobernador general de Liangjian, rey de Jiangnan. Ellos serán asesinados personalmente por este príncipe. King Teng, Vuestro subordinado está aquí. preparen el carruaje. Vamos a tomar posesión en la mansión del gobernador general. Mansión del gobernador general. Príncipe, hemos llegado. Entonces, vamos. ¿Vuestro subordinado acompañará al príncipe arriba? No es necesario. Envíen hombres para que vigilen bien todas las entradas y salidas. No se permite que salga ni una sola persona. Saludos, príncipe. Saludos, príncipe. Antes de que actuemos, primero confirmaré. ¿Alguien más todavía quiere bajar? Desplieguen al grupo 7 asesinatos. Que bloqueen el corredor que conduce hacia arriba. Esfuércense por matar a Jin Feng afuera. Sí. Ustedes no son gente de la mansión del gobernador general. Parece que Yu Chen-san todavía tiene algunos trucos bajo la mengue, pero entrar armados sin permiso en la mansión del gobernador general es un delito capital.
Yu Chen-san, señor Yu. Deja de esconderte. Tengamos una charla. ¿Dónde está Yu Chen-san? Señor Yu ya se ha ido. Ríndete. No eres mi oponente. Solo vine aquí buscando a Yu Chen-san. Dime dónde está Yu Chen-san. Señor Yu es el único rey de Jiangnan. Y vos sois indigno. ¿Por qué molestarse? Señor Yu. Él es un dios. Informando al príncipe, la guardia Feng Yun enviada para proteger a la familia Wen, informó de repente que la señorita Wen Yueting ha desaparecido. ¿Qué dijiste? Vuestro subordinado falló en su deber. Solicito castigo al príncipe. Hola, Yueting, ¿dónde estás ahora? Jin Feng, parece que Yu Yi realmente no fue rival para ti. Así es, dado tu reino gran maestro. Matar a Yu Yi seguía siendo fácil. Yu Chen-san. No te agites. Tu mujer está en mis manos. Si no quieres que le pase nada, ven solo a Liangsan fuera de la ciudad a reunirte conmigo. Hermano Jiang, no lo escuches. Absolutamente no vengas. Yueting. Recuerda, ven solo. Hola. King Teng, Vuestro subordinado está aquí. reúne a la guardia Feng Yun. Entra en Jiangnan y bloquea a Liangsan. Sí. Príncipe, algo ha sucedido. Una gran cantidad de atacantes de identidad desconocida de repente aparecieron en las 3 provincias de Jiangnan. La guardia Feng Yun es temporalmente incapaz de entrar en Jiangnan. Todos han sido bloqueados afuera. En cuanto a la guardia Feng Yun que tenemos en Jiangnan, hay menos de 300 hombres. Luego reúne a estos 300 guardias Feng Yun y avanza conmigo hacia Liangsan. No debéis. 300 hombres son muy pocos. Es difícil garantizar vuestra seguridad, príncipe. Ruego vuestro permiso, príncipe, para liderar a los 300 guardias Feng Yun, proceder inmediatamente a Liangsan. Incluso si muero, vuestro subordinado definitivamente rescatará a la señorita Wen Yueting. Ve y hazlo. Sí. The film was translated and narrated by M Media. Solo basándome en ti, eres digna de competir conmigo por el puesto de señora del rey de Jiangnan. Me miras fijamente. Sigue mirando entonces. Dame el cuchillo. Minchu. Solo aguanta. Sin la orden del señor Yu. Aún no podemos tocarla. Saludos, señor. Saludos, señor Yu. Señor Yu. Señor Yu. Está aquí. Señor Yu. ¿Qué hay aquí? Jin Feng está aquí. Jin Feng. Jin Feng. Señor Yu. Te dije que viniera solo. Y aún así te atreviste a romper tu promesa y traer a tus subordinados. No tienes miedo de que tu mujer muera aquí. Deja de soñar. Hoy todos ustedes morirán aquí. Yu Chen-san libera a Yueting. Puedo dejar tu cadáver intacto. Jin Feng, realmente admiro tu coraje. ¿Te atreves a desafiarme con tan poca gente? Jin Feng. Los subordinados que el señor Yu puede movilizar ascienden a 100,000. Y tú, solo puedes traer a unos míseros 300 o 400 hombres. Podríamos ahogarte con solo un escupitajo de cada uno. Jin Feng, sé que estás ganando tiempo, planeando esperar a la guardia Feng Yun para que rompa el bloqueo y te apoye. Pero te aconsejo que dejes de soñar. Si no tuviera la confianza para bloquear a tu guardia Feng Yun, entonces yo, Yu Chen-san, habría perdido mi tiempo en Jiangnan, operando aquí durante más de 20 años. Así que nunca tuviste la intención de dejarnos ir, ¿verdad? Así es, para que mi plan se ejecute con éxito. Todos los relacionados contigo hoy deben morir. Guardia Feng Yun, ¿dónde están? Presente. Presente. Da la orden.
Ejecuten a los rebeldes. Acaben con los villanos. ¿Cómo se ordenó? ¿Cómo se ordenó? Ejecuten a los rebeldes y castiguen a los traidores. Ejecuten a los rebeldes y castiguen a los traidores. Maten. Levántate. Llévensela. Vete. Ve. Sello imperial del dragón Kui. Así es, este es el tesoro secreto de tu familia Jin. Sello imperial de Dragón Kui. Tu padre fue verdaderamente tonto. No conocía su propósito. De hecho, lo trató como el símbolo de herencia para el jefe de la familia. ¡Qué ridículo! ¿Por qué estás enojado? ¿Quieres arrebatármelo? Puedes hacer eso. No tengo interés en esa cosa. Estoy aquí. Porque trajiste el caos a Jiangnan. Debe ser ejecutado conforme a la ley. Es porque secuestraste a mi mujer. Debo matarte aquí. Y también porque el odio por matar a mi padre es irreconciliable. Jin Feng, deja de hacer luchas inútiles. Simplemente no eres mi rival. Maestro, no se altere. Yugudi está aquí para rescatarte. Bola de escoria. Cuando luchaba y mataba enemigos en la frontera. Ustedes aún eran unos novatos. Y aún así se atreven a actuar con arrogancia hacia mí. Ese bastardo robó a mi oponente. ¿Qué dijiste? Hermana mayor. Un desliz. Repite eso. ¿Yo? Un desliz, hermana mayor. Dices que una persona como esta, como se convirtió en el dios de la guerra del territorio del sur, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que el príncipe quiere decirnos a través de él que incluso si es un idiota, mientras se esfuerce, se convertirá en el dios de la guerra en el futuro. Pequeño mocoso, ¿viste eso? Este es el poder del sello imperial de Dragón Kui. Este es mi poder, el de Yu Chensan. Incluso si te diera otros 100 años, seguiría sin ser mi rival. De nuevo. Es inútil. El mundo The solo film sabe was que los translated artistas marciales and tienen narrated by dos reinos, gran vehículo y gran maestro. Yu Yi pasó toda su vida solo alcanzando el reino gran vehículo. Tú, como dios militar de Daxia, solo estás en el reino gran maestro, superior al gran vehículo. Pero lo que no sabes es, por encima de gran maestro, existe el reino supremo, el reino de la ley celestial. Creé un plan en Jiangnan y le arrebaté el sello imperial del dragón Kui a tu padre, precisamente para absorber su fortuna, abrirme paso hacia el reino supremo, el reino de la ley celestial. Ahora he tenido éxito. Gracias al sello del dragón Kui alcancé el reino de la ley celestial. De ahora en adelante, soy la existencia más fuerte en el imperio Daxia. Soy un dios. Tanta tontería. Yu Chensan. Puede tomar uno. Ji Feng, ¿por qué no lo entiendes? Frente a un poder absolutamente abrumador, eres tan insignificante como una hormiga. Simplemente no eres rival para mí. ¿Tú? ¿Cómo pudiste hacerme daño? ¿Quién dice que esta Daxia solo tiene un experto del reino de la ley celestial? ¿Qué? ¿Tú también estás en el reino de la ley celestial? ¿Y de esto cómo es esto posible? Sin el sello imperial de Dragón Kui, ¿cómo podrías estar en el reino de la ley celestial? Incluso sin esa cosa miserable.
Todavía puedo lograr la unidad del cielo y el hombre. Y avanzar al reino de la ley celestial. Ahora tienes algunas últimas palabras. Jin Fang, no puedes matarme. Tu mujer todavía está en mis manos. Si me matas, tu mujer tampoco vivirá. Escucha atentamente. Hermanos, para servir al príncipe, síganme y maten. No teman nosotros, los del Salón Kixing, proveemos de todo. Excepto cobardes. Carguen adentro por mí. Masacren a estos villanos que están asolando Jiangnan. Y rescaten a la señora. Maten. Quinto Lon de Salón Kixing. Pero solo son un montón de rufianes. Quinto Lon es un charlatán. Lleno de tonterías. Pero no se equivocó en una cosa. Ese es el Salón Kixing. Realmente tiene decenas de miles de hermanos. Príncipe. Ahora, ¿qué más tienes que decir? No. Jin Fang. No me mates. Te devolveré el sello imperial de Dragon Kui. Solo perdóname la vida. Esta cosa. Deberías guardarla para que te entierren con ella. Hermano Jiang, pensé que nunca te volvería a ver. Niña tonta. No vine aquí para salvarte. El criminal Yu Chansan ha sido ejecutado. ¿Por qué el resto de ustedes no se rinde? Por decreto del príncipe. Los que no se rindan morirán. Así que, no sometemos al príncipe. Larga vida al príncipe. Príncipe, yo personalmente maté a 3 personas. De acuerdo. Considera eso un gran servicio prestado. Servir al príncipe. Es el honor de nosotros, hermanos del Salón Kixing. De acuerdo, príncipe. Yo también capturé a 2 vivos. Traigan a esos 2. Dejen que el príncipe les eche un vistazo. Patriarca Jin, confío en que has estado bien. Tenga piedad, príncipe. Jiangfeng, te amaba tanto. ¿Cómo pudiste soportar tratarme así? Jin Hingtai, de la familia Jin, se negó repetidamente a arrepentirse y se confabuló con rebeldes. Ejecuten. Grupo Gu de la familia Gu. Incautar y sellar. Gu Minchu. Arrestar. Sí. Todo ha terminado. Es hora de ir a casa. Y tener unos cuantos hijos grandes y gordos. ¿Quién dijo que quiero darte hijos grandes y gordos? Oye. Cuando te arrojaste a mis brazos. No eras tan tímida.